Muy bien, mi estimado estudiante, vamos a resolver el siguiente problema. Se afirma que el número de unidades ensambladas con un nuevo sistema rediseñado será mayor que el número de unidades ensambladas con el antiguo sistema, cuya mediana poblacional es de 80 unidades por turno laboral. Pruebe si dicha afirmación es cierta al nivel de significación del 5%. Los datos muestrales del número de unidades ensambladas con el nuevo sistema se reporta en la siguiente tabla. Muy bien, este problema es un problema típico de resolución con pruebas no paramétricas. En este caso vamos a utilizar una prueba para la mediana, porque justamente el problema nos habla que analicemos la mediana, ¿sí? Y vamos a resolverlo con la prueba de signos de Wilcoxon. Muy bien, esto lo vamos a hacer en el Excel, pero todavía no lo voy a hacer. ¿Sí? Primeramente, antes de poder resolver cualquier problema en estadística, necesitamos identificar la variable. ¿Y qué viene a ser la variable? Bueno, la variable es la característica de interés que se está analizando en el problema. Y en este caso lo que estamos analizando en el problema es el número de unidades ensambladas por el nuevo sistema. ¿De acuerdo? El número de unidades ensambladas que se realizaba con el antiguo sistema, pero lo queremos hacer ahora con el nuevo sistema. Entonces, esa va a ser mi variable. Vamos a escribir acá, número de unidades ensambladas por el nuevo sistema. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el enfoque del problema. Ya estamos en la situación del problema. Ahora vamos a resolver este problema utilizando un procedimiento de prueba. En este caso utilizaremos la prueba de hipótesis para la mediana y la prueba que vamos a utilizar va a ser la prueba de signos. Entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es formular las hipótesis. Y puede suceder uno de estos tres casos. Puede ser una bilateral si es que es igual diferente, unilateral inferior si es que es mayor, igual y menor, y unilateral superior si es que es menor, igual o mayor. Ya está. Según dato del problema nos dice que la mediana poblacional es 80 unidades. Esa palabra es nos indica que tenemos que usar el igual. Y el igual se utiliza en hipótesis nula. Por lo tanto, de las tres pruebas, de los tres tipos de prueba, la que lleva el igual va a ser la prueba bilateral. Por lo tanto, estas dos pruebas que tenemos aquí ya no las necesitamos. Entonces voy a eliminar esto. Ya está. Y nos vamos a quedar con esta prueba bilateral. Muy bien, entonces la mediana es igual a m sub 0. En este caso la mediana de comparación es 80 unidades. Entonces voy a escribir este 80 aquí en lugar del supuesto y aquí también. Y ya tenemos formuladas las hipótesis. Ahora, el segundo paso va a ser establecer la significancia. En la significancia, si es que el problema no lo da, se trabajará con 5%, pero en este caso sí lo da y nos dice que el nivel de significación es 5%. Entonces, mantenemos eso. El tercer paso viene a ser calcular el estadístico. ¿Pero qué es el estadístico? El estadístico es como se llama aquel valor que me va a servir para comparar u obtener otro valor, que en este caso vendría a ser en el paso 4 el p-valor. ¿Sí? En este caso, como estamos analizando, una prueba no paramétrica, en este caso la prueba de signos, utiliza rangos. O mejor dicho, utiliza diferencias y cuenta aquellas diferencias de cada dato con respecto a su mediana, pero cuenta las que son positivas. Y esas diferencias positivas nosotros las anotamos con R+. R+ va a ser el número de diferencias positivas encontradas en ese experimento que estamos analizando. Y ese R+ se va a aproximar a una distribución binomial con parámetros n, p, donde n viene a ser el tamaño de la cantidad de veces que se repite el experimento y el p viene a ser la probabilidad de éxito. En este caso, la probabilidad de encontrar diferencias positivas. Muy bien. En este caso utilizamos como parámetro p el valor de 1/2, ¿sí? Y la función de probabilidad para encontrar para encontrar la probabilidad usando la binomial es con esta formulita que tenemos aquí. Eso es si lo hacemos de manera manual, pero nosotros vamos a utilizar el software Excel y el software Excel ya tiene su propia fórmula para calcular esto. ¿Y cuál es la intención de este paso? Simplemente encontrar el R minúscula más. ¿Qué viene a ser el R minúscula más? Viene a ser la cantidad de diferencias positivas que aparecen en la muestra que nosotros estamos estudiando. Y la muestra que estamos estudiando es esta que está aquí. Por tanto, vamos a pasar estos datos que están aquí al Excel.
Yo ya los he pasado y los datos los tenemos aquí. Muy bien, en este caso nosotros observemos que tenemos los turnos laborales y las unidades ensambladas. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros es restar cada unidad, cada dato de la unidad ensamblada con la mediana. Y la mediana, según dato de nuestro problema, lo planteamos en las hipótesis, vendría a ser 80. Por lo tanto, ese valor 80 lo vamos a escribir acá. Aquí escribo 80 y digo que la mediana vale 80. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restar cada dato con esa mediana. Yo lo voy a hacer aquí y voy a colocar el dato y lo resto con la mediana que está aquí arriba y lo voy a poner en forma absoluta, solamente la mediana, porque pienso copiar esa fórmula hacia abajo. Presiono un Enter y aquí tenemos que nos dio negativo. Presiono un doble clic en la esquina inferior derecha de esta celda y copiamos fórmula. Y al copiarse fórmula se calculan las diferencias para cada dato con respecto a su mediana. El objetivo del estadístico es contar cuántas diferencias positivas aparecen aquí. Y eso va a ser representado por el R+. El R, en este caso el R minúscula más. ¿De acuerdo? Lo podemos contar manualmente porque solamente observamos un 0 y 2 negativos y en total hay 12 datos y 12 menos 3 nos daría 9. Pero hacer ese trabajo sería mejor hacerlo a mano. Vamos a aprovechar la potencia de Excel y vamos a utilizar una fórmula que nos permita hacer ese conteo. Porque recuerden que no solamente se trabaja con 12 datos, se pueden trabajar con 20 datos hasta con 30 datos. Y analizar en cada uno de esos datos va a ser un poco complicado. Mejor hacemos una formulita. Y la formulita que voy a emplear va a ser la siguiente. Es un poquito especial porque voy a utilizar fórmulas matriciales. En este caso yo voy a agarrar estos valores, esta matriz, este rango que he seleccionado, lo voy a poner en forma absoluta y voy a decir que sea mayor que 0. ¿De acuerdo? O mejor dicho, que sea mayor que 0 porque el R más son la cantidad de diferencias positivas. Si yo hago esto, el Excel me va a dar como respuesta una matriz en la cual va a estar formado por valores verdaderos y falsos. Verdadero si es que se cumple la condición y falso si es que no se cumple esta condición. Ahora, como yo quiero saber el tamaño de la muestra, entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 1. Si yo multiplico 1 por este resultado de condiciones, por esta matriz de condiciones, voy a obtener una matriz con valores 1 y 0. Y los valores 1 van a indicar los que son positivos y los valores 0 van a indicar los que no son positivos. Y ahora esos valores positivos los voy a sumar. Voy a sumarlos para obtener el tamaño de la cantidad de R positivo. Y en este caso sería 9, justamente como hemos visto acá, que eran 12 datos, quitamos el 0, quitamos los negativos y exactamente me quedan 9 datos. Nuevamente utilizo la fórmula matricial para hacer el trabajo con mayor cantidad de datos. Espero resolver un problema con eso para que ustedes se den cuenta de la eficacia de esto. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, además de obtener la cantidad de diferencias positivas, o mejor dicho, la cantidad de diferencias positivas nos va a dar el estadístico. Entonces vamos a volver a nuestro Word y vamos a anotar ese valor. En este caso vamos a borrar toda esta información que tenemos aquí en nuestra prueba y vamos a colocar aquí que los R más que hemos obtenido nosotros es igual a 9. Ya está. Ahora nos falta obtener el valor del n, porque en el paso 4, además del estadístico, nos pide que calculemos el valor de n necesario para compararlo y poder determinar estas probabilidades. ¿Sí? Entonces vamos a determinar primero el valor del n. ¿Cómo determinamos? Volvemos a nuestro Excel y nosotros observamos que el n va a estar formado por todas las diferencias que no son iguales a 0. En este caso solamente tenemos una diferencia igual a 0. Por lo tanto, si tenemos 12 datos y le quitamos ese 0, nos quedaría 11. Pero nuevamente yo voy a emplear una fórmula matricial porque el objetivo es llevar esto a muestras más grandes. Entonces, la fórmula que aplico nuevamente va a ser muy similar a la anterior. Voy a copiar este rango, voy a seleccionar el rango, lo voy a poner en forma absoluta y lo voy a decir que sea diferente de 0, porque no quiero contar los valores 0. Como mencioné hace rato, esta fórmula nos va a dar un rango de valores en la cual van a aparecer valores verdaderos y falsos.
Y yo quiero que aparezca unos y ceros, así es que lo multiplico por 1 y esos verdaderos y falsos se van a multiplicar por 1 y van a aparecer valores unos en verdaderos y valores ceros en falsos. Y esos valores los quiero sumar. Los voy a sumar porque esa suma me va a dar la cantidad de valores que son diferentes a 0. Muy bien, se puede hacer de otras maneras, pero se recomiendan las fórmulas matriciales porque son mucho más simples de ser trabajadas. Y como dijimos hace rato, ese valor fue 11. Además de eso, vamos a calcular el valor n medios. El valor n medios nos va a servir para comparar y saber qué fórmula podemos utilizar. En este caso, si dividimos el 11 entre 2, nos da 5,5. Perfecto, ya tenemos el valor n medios y el valor del n. N vale 11 y n medios vale 5,5. Esa información vamos a trasladarlo a nuestra prueba que estamos realizando. Volvemos a nuestro Word y vamos a colocar aquí. Primeramente que el n es igual a 11, es el valor que hemos obtenido, y además el valor de n medios, que no es necesario hacer esto, pero lo estoy haciendo para ver cómo hacemos la comparación. En este caso el n medios vale 5,5. Ya está. Y tenemos toda la información necesaria para poder hallar el p-valor en el paso 4. ¿Cómo se calcula ese p-valor? Ese p-valor se va a calcular en base al r que tengamos, en base al n medios que hemos conseguido. Ahora, vamos a ver por qué utilizamos esta fórmula. Recordemos que esta fórmula, esta fórmula sirve para pruebas bilaterales y unilaterales. Si tenemos una prueba unilateral, utilizaremos como k el valor 1, y si tenemos una prueba bilateral, utilizaremos como k igual a 2. Ya está. Si nosotros analizamos nuestra formulación de hipótesis, tenemos una prueba bilateral. Por lo tanto, nuestro valor de k va a ser 2. Por tanto, puedo borrar esto ya, y en lugar de colocar k, aquí puedo colocar el valor de 2. Voy a colocarle 2 aquí y voy a colocarle 2 aquí, porque se trata de una prueba bilateral. Ahora voy a comparar el R más con el N medios. En este caso nuestro N medios vale 5,5 y el R más vale 9. Y estoy viendo que el 9 es mayor al 5,5, o en otras palabras, el R más es mayor a N medios. Por lo tanto, esta condición se está cumpliendo. Y eso significa que para calcular el p-valor debo utilizar esta formulita que está acá, porque el R más es mayor a N medios. Entonces voy a copiarme esta formulita de acá y voy a borrar esta fórmula grande y voy a colocar solamente lo que interesa, porque ya hemos identificado que esa fórmula debemos utilizar para el p-valor. En este caso, para calcular el p-valor necesito calcular primero estas probabilidades. Pero antes voy a reemplazar aquí el valor de R+, que es nuestro estadístico, que en este caso valía 9. Y ahora voy a calcular esta probabilidad. Voy a calcular la probabilidad de que los R+ sean mayores o iguales a 9 o que el número de diferencias positivas sean mayores o iguales a 9. Esto o con la condición de que la probabilidad de éxito vale 1 medio. Ahora vamos a volver a nuestro Word y vamos a calcular eso, ¿sí? Primeramente vamos aquí a nuestro Excel y observamos que tenemos los R+. Y recordemos que los R+ son la cantidad de valores positivos que puedo encontrar en la muestra que estoy analizando. Y esos valores pueden ir desde 0, 1 hasta el número 11. ¿Y por qué hasta el número 11? Bueno, hasta el número 11 porque 11 es el tamaño de la muestra que estamos considerando. Pero tú te preguntarás, ¿es 12? Sí, fue un 12, pero no se cuenta el valor 0. Por lo tanto, solamente es 11. Y contamos de 0 hasta 11. Si hubiese más valores 0, esos valores 0 no se cuentan y solamente los valores que no son ceros. Ahora vamos a calcular la probabilidad utilizando la distribución binomial para cada valor que aparece aquí. Recuerda que el 0 es que pueden haber muestras que no tienen diferencias positivas y el 11 significa que pueden haber muestras que tienen 11 diferencias que son positivas. En este caso, en nuestro problema solamente hemos encontrado 9. ¿Cómo calculamos primero las probabilidades para cada valor? Simplemente utilizamos la formulita distribución punto binomial n y vamos a anotar como número de éxito, vamos a anotar el primer valor que aparece. Como ensayos vamos a anotar el valor del n que estamos considerando. Esto lo voy a poner en forma absoluta porque mi intención es copiar fórmula. Y recuerda que la probabilidad de éxito va a ser 1 medio, como decía el valor teórico. Le voy a colocar solamente 0.5. Y aquí,
como cuarto parámetro voy a colocar falso, porque necesito una probabilidad que no es acumulada, sino es una probabilidad para cada valor. Voy a presionar un Enter y voy a obtener que la probabilidad para el primer valor, o sea, la probabilidad de encontrar muestras con 0 diferencias positivas es 0.0004. Voy a copiar esta fórmula hacia abajo y voy a obtener las demás probabilidades. En este caso especial nos piden a nosotros que, si volvemos a nuestro Word, que solamente tomemos los que son mayores o iguales a 9. Y para hacer eso en nuestro Excel, nosotros tendríamos que sumar esto que está aquí, que estoy remarcando. Y lo puedo remarcar, si deseas, de color verde. Y eso es lo que yo debo sumar. Pero nuevamente, nosotros tenemos que apuntar a que esto lo podemos hacer con muchos más datos. Entonces, yo lo puedo sumar manualmente estos tres, pero mejor voy a utilizar una fórmula matricial, que en este caso voy a utilizar sumar si. Vamos a colocar acá igual sumar si. Y voy a colocar aquí tres argumentos. El primer argumento va a ser este rango que estoy seleccionando. Y ese rango que estoy seleccionando voy a comparar si todos los valores de este rango, o voy a considerar solamente los valores que son mayores o iguales a 9. Voy a copiar esto que está aquí, que dice mayor o igual a 9, porque es justamente la probabilidad que quiero calcular. Y una vez que identifique los valores que son mayores o iguales a 9, entonces voy a agarrar el siguiente rango. El tercer argumento es tomar el rango en la cual voy a sumar los valores que cumplen la primera condición analizada. En este caso, quiero que sume sus valores de color verde. Una vez que hice esto, presiono un Enter y vamos a darnos cuenta que la probabilidad encontrada va a ser un 0.032714. Pero recordemos que el p-valor va a ser multiplicado esto por 2. Entonces voy a aprovechar esto y voy a multiplicar esa probabilidad por 2. 2 por 0.032 y me está dando como resultado 0.0654. Y eso voy a anotar en mi Excel, en mi Word, para tener el proceso de prueba. En este caso aquí tenemos que esto va a ser igual a 2 por, vamos a colocar aquí, por el valor de la probabilidad que hemos encontrado, que en este caso es 0.0327. Solamente voy a tomar sus decimales y esto va a ser igual, que también lo hemos desarrollado, va a ser igual a 0.0654. Ya está. Con 3 decimales es suficiente, pero ya no hay problema con eso. Y con eso tenemos determinado el p-valor. Bastante sencillo usando el Excel. Una vez que hemos hecho eso, entonces ahora vamos al siguiente paso. El paso 5. En este caso el paso 5 es tomar una decisión. ¿Sí? Pero acá en el paso 3 recordemos que este valor del n no es necesario, eso no entra como estadístico, son solamente valores referenciales. Así es que eso lo podemos borrar. Pero lo voy a dejar ahí porque estamos trabajando, explicando todo esto. Dice que para tomar una decisión, para saber si aceptamos, si rechazamos o no la hipótesis nula, tenemos que ver el p-valor. Si el p-valor es menor que la significancia, rechazamos el H0. Pero si no fuese el caso, entonces no rechazamos el H0. Vamos a comparar esos valores. Nuestro p-valor obtenido valía 0.0654. Y nuestra significancia vale, como tenemos acá arriba, 0.05. Vamos a anotar ese valor aquí, 0.05. Y vamos a comparar. Si fuese menor, rechazamos el H0. Pero yo veo que 0.0654 es mayor a 0.05. No es menor. Le voy a cambiar esto. Es mayor. Por lo tanto, si es mayor, yo no puedo rechazar el H0. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? No se debe rechazar H0. Entonces, la decisión va a ser H0 no se rechaza. ¿Por qué? Voy a anotar esto. Porque el p-valor es mayor a la significancia. Y ya tenemos la decisión tomada. Ahora, ya podemos sacar conclusiones. En este caso, como no estamos rechazando el H0 o no estamos encontrando evidencia de poder rechazar el H0, entonces veamos que el H0 es que la mediana es igual a 80. Y eso es lo que vamos a escribir como conclusión. Pero recuerda que la mediana se refiere al número de unidades ensambladas por el nuevo sistema. Entonces yo voy a colocar aquí y voy a escribir acá. Voy a colocar la mediana del número de unidades ensambladas. Voy a
voy a acomodar esto. La mediana del número de unidades ensambladas por el nuevo sistema es 80. Porque es justamente nuestra hipótesis nula que tenemos aquí. Ya está. Y con eso ya hemos realizado la prueba y hemos sacado esta conclusión. Y todavía podemos responder la pregunta del problema. Nos dice, pruebe si dicha afirmación es cierta a un nivel de significancia 5%. O sea, dice que probemos si el nuevo sistema es mayor a 80 unidades. Y efectivamente sí es mayor. Entonces, es cierta la afirmación que se está dando. Aquí me faltó colocar esto a un 5% de significancia. No debemos olvidar eso. Muy bien, espero que te haya gustado la prueba. Nos vemos en otro ejercicio.